Porque si tú no haces, Señor, y si tú no das esa palabra, si tú no soplas, de nada sirve todo lo que alguien pueda hacer, pueda oír. En vano trabajan los edificadores si tú no edificas. Pero tú de la nada puedes crear todo lo que existe. Así que bendecimos tu nombre y queremos pedirte, crea en nosotros un nuevo corazón como el tuyo, como el de tu Hijo Jesús, que te ame y que pueda entrar en gloria, Señor. Bendito seas. Permítenos esta mañana, Señor, entender ese proceso para ser, Señor, conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para poder aprender a proseguir, Señor, al premio del supremo llamamiento, y para poder, Señor, entender cómo es ese proceso, Padre, ese proceso para ser participantes de la naturaleza divina, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias a nuestros músicos. ¿Cómo los apreciamos? ¿Oyeron? Aquí se aprecian mucho los músicos, ¿verdad, hermanos? Es algo maravilloso. Dios les bendiga a todos. Quisiera este día, hermanos, compartirles. Yo me imagino, ¿saben qué? Que en el cielo los tiempos más bonitos van a ser cuando nos juntemos a contar todo lo que hicimos, los testimonios, lo glorioso que vimos en el Señor. Cuando nos juntemos a testificar de lo que nos sucedió aquí y también de lo que estamos haciendo en ese tiempo. Amén. ¿Quién ha disfrutado un tiempo donde se reúnen en familia, quizás alrededor de la mesa, y alguien cuenta lo que Dios ha hecho por él, un milagro, tal vez de protección, tal vez de provisión, alguna sanidad? Y qué bonito se siente y compartir esa alegría del otro que está recibiendo. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, quiénes de ustedes han tenido esa experiencia con sus seres queridos, verdad? Entonces, es una fiesta, la verdad, es una fiesta reunirnos y compartir. Pues hoy quiero contarles una historia. Y resulta que había un anciano venerable orando en una casa. Y este anciano estaba inmerso en el Señor, como acostumbraba a hacerlo. Y en eso escuchó afuera un gran relajo. Eran niños gritando, peleando, haciendo saber qué estaba pasando. Entonces él se asomó a la ventana de la casa y vio que habían básicamente dos niños que estaban peleando, Ay, ¿me ayudas? Ahí está, gracias. ¿Por qué aquí está así? Ok. ¿Y yo qué tengo que hacer algo, dice? Es que esa es ella y este soy yo. Entonces no sé. Ok, gracias, hijo. Entonces este anciano se sale a la ventana y entonces mira que hay básicamente dos niños están en el conflicto. Dicen que yo soy más valiente y el otro dice, no, yo soy más valiente que tú. Entonces estaban peleando por eso y en eso dice uno de los dos, yo soy tan valiente que yo me atrevo a tirarme desde los techos de las casas. Yo también, le dijo el otro. Y ahí estaban los flemáticos atrás, ¿verdad? Dale, dale, vos podés. Y el flemático te anima y da un paso para atrás, ¿verdad? Entonces ahí, vamos, tú sos bien valiente, yo sé que vos sos valiente, le decían uno de los hermanos al otro, ¿verdad? Entonces se subieron al techo y se tiraron. Entonces cae el primero y hace la cara, ¿verdad? Y cae el otro y se levanta el primero y dice, yo me paré primero. Y el otro se para, se sacude y dice, a mí no me dolió. Y entonces siguieron en el asunto peleando a ver quién era y cómo iban a demostrar quién era el más valiente. Y sale otro flemático, no, este era sanguíneo, ¿vale? Y le dice, yo sé cómo podemos ver quién de ustedes es el más valiente. Le dice, vamos al corral del toro de don Ezequiel y el que se meta ahí, ese es el más valiente. Aquellos tragaron duro
Y viene uno y dice, yo me atrevo, de los que piensan, hablan antes de pensar. Yo me atrevo. Y el otro dice, desafiado por el coraje del otro, dice, yo me meto y le jalo la cola. Y se fueron, según ellos, bien dispuestos. Y entonces el anciano venerable, se imaginan cómo estaba, ¿verdad? Así que les grita, chicos, ¿saben? Me acaban de traer unas granadas deliciosas. ¿Alguno de ustedes quisiera? Y todos los niños salieron corriendo a la puerta del anciano porque sí querían granadas. Así que él los entra a la casa y les comparte despacio, fue a sacar despacio mientras todo se apaciguaba algunas granadas, ¿verdad? Y les empieza a repartir a los niños y se dirige a los dos, aquellos valientes, y les dice, ¿saben? Los vi saltar del techo, y aquellos todos avergonzados, ¿verdad? Se ha de haber requerido mucho valor. Y ellos bien así, ¿verdad? Yo conocí a alguien muy valiente, tan valiente que ni siquiera al diablo le tenía miedo. Y los niños, ¡wow! Entonces, ¿quieren oír su historia?, les dijo. Sí, todos los niños sí, comiendo granada y oyendo historia, felices. Así como la carita de Dani ahorita. Muy felices. Entonces, pero les dijo, va, pero quiero decirles algo, un valiente sabio debe asegurarse de vencer, no solo de enfrentar el miedo. Así que esta historia les va a servir, les dijo. Resulta que había un niño que desde pequeño fue muy valiente y él era un líder, creció, se hizo joven, él era un líder. Y yo lo conocí cuando él era un jovencito, yo apenas era un niño. Y en todos los equipos donde participaba, él era el líder y él mandaba. Y era aventado, era violento y no le tenía miedo a nada. Entonces, un día le dijeron, te va a salir el diablo. Y él decía, no le tengo miedo, aunque me mate, yo no me le corro a nada. Así que este joven creció y creció. Pero saben, niños, que para enfrentar al diablo se necesita un poco más que valor, se necesita poder, el poder del amor. Entonces le dijo, este niño creció, se hizo joven, él fue siempre un líder, y un día conocimos a alguien muy especial, conocimos a un maestro, y el maestro nos invitó a seguirle. Él irradiaba paz, sabiduría y poder. Nos cautivó, y entonces cuando nos dijo que si queríamos ser sus discípulos, que si queríamos seguirle, dijimos sí, y le seguimos. Era maravilloso entender su sabiduría, comprender, se tomaba el tiempo para explicarte, era algo maravilloso. Así que un día, después de estar con él un tiempo, fuimos a un barco. Y entonces subí al barco con ellos. Y entonces me dijo, Juan, me dijo mi amigo, ¿quisieras ir en la popa? Sí, respondí con gran emoción. Recuérdense que yo era un niño y era la primera vez que me iba a subir en la popa. Así que me subí y fue un viaje fantástico, mi primer viaje en la popa. Se siente el viento, es algo maravilloso. Ves todo adelante como que tú fueras sobre las olas, es algo fantástico. Pero el día siguiente yo le pregunté, Pedro, ¿por qué me cediste tu lugar en la popa? Y entonces él se sentó y empezó a explicarme. Juan, ¿tú ya viste cómo es el maestro? ¿Tú ya viste cómo él es? Sabes, yo siempre he querido ser un líder porque se me ha dado profecía de que seré un gran líder. Pero yo toda la vida tengo que andar mandándole a la gente y peleando y gritándole para que hagan lo que yo digo. Y tú ya te fijaste que yo le sigo, Juan, por amor. Yo quiero hacer lo que él dice. No siento obligado, nunca me grita, pero yo quiero agradarlo. Todos nosotros creo que le seguimos por amor. ¿Sabes, Juan? Yo quisiera ser un líder como él. ¿Tú te diste cuenta la vez pasada que llegó un leproso?
Lo hemos visto cómo con su poder Él puede sanar y liberar y hacer grandes cosas, pero no le bastó con hablar la palabra y sanarlo. Lo tocó, ¿tú viste? ¿Tú viste? ¿Ves cuánta compasión tiene? ¿Te has fijado cómo nos presta atención, nos oye? Yo me siento amado. Entonces he empezado a ver que no quiero ser el líder que yo era. Yo quiero ser como Él. Es amable, es tan recto y justo, no importa si a Él le toca pagar las consecuencias, siempre hace lo correcto. No es egoísta, nunca anda viendo por lo suyo, cede sus lugares. Entonces Juan le dice, miren niños, en ese momento yo entendí, realmente había algo muy grande que estaba sucediendo en el corazón de Pedro. Y yo le dije, Pedro, ¿y cómo fue eso? Juan, yo creo que Él es el Mesías Rey. ¿Sabes que cuando yo era un niño apenas, mi mamá siempre me decía, el Mesías tendrá tu edad, más o menos tu edad? Porque cuando tú eras un bebé, mataron a todos los niños de Belén, porque querían matar al Mesías. Y todos estaban esperando que el Mesías creciera. Así que, ¿has visto que el maestro tiene más o menos mi edad? ¿Has visto todo lo que hace, Juan? Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Y cuando creí eso, me dieron ganas de ser como Él. De veras quiero ser un líder como Él. Y entre más lo conozco y más veo cómo hace las cosas, y más presto atención a lo que Él dice, a lo que Él hace, cómo Él calla, cómo Él habla, entonces me dan más ganas de ser como Él. Y he empezado a imitarle. Por eso te cedí mi lugar en la popa, porque quería que vieras, es algo maravilloso, ¿verdad? Pero quiero ceder mi lugar. Así que he estado practicando y creo que si sigo practicando, un día voy a poder ser como Él. ¿Sabes? El otro día me dijo que yo estaría sentado en un trono gobernando con Él. Quiero ser un gran líder, Juan. Los niños en ese momento estaban todos asombrados, ¿verdad? Oyendo la historia de aquel valiente. ¿Y cuándo se le apareció el diablo?, le dijo uno de los niños. Entonces se le dice, ahí voy. Él empezó andábamos con el maestro hasta que un día le salió el diablo. Déjenme que les cuente. Un día el diablo lo pidió para zarandearlo y le fue concedido. El maestro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Se enfrentó al diablo. ¿Y qué? ¿Se le corrió?, le dijeron los niños. Sí, se le corrió. Porque para vencer al diablo no se necesita solo valor, se necesita poder, el poder del amor. Dijeron todos los niños, pero no termina la historia. Salió derrotado, sí, fue cuando el maestro fue crucificado. Pero al tercer día el maestro se levantó y lo restauró. Pero entonces Pedro desde ahí aprendió que no era en su propio poder que iba, en su propio valor que iba a vencer. Entendió qué era lo que tenía que hacer. Debía ser como Jesús, debía actuar como Jesús, mucho, hasta parecerse al Señor Jesús. Y después recibir todo su amor y poder vencer al diablo. Así que siguió sirviendo. Después Jesús le dijo, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que él se dedicó a hacer. Empezó a servirnos, cuando el maestro se fue, él era el líder. Y él nos decía, él nos amaba, él nos cuidaba. Y a medida que fue ejercitándose en ese servicio, su amor creció y creció y creció, hasta que un día le dijeron que lo iban a matar. Y ¿sabes? Él ya no se apoyaba en sí mismo, él tenía el poder del amor. Y dijo, ni siquiera soy digno de ser crucificado como mi Señor. Crucifíquenme boca abajo. Y así fue, entregó su vida. Pero ¿saben? Venció.
venció con el poder del amor. Y los niños empezaron a aplaudir. ¿Le aplaudimos nosotros también al Señor? ¡Aleluya! Pero saben, niños, nos dejó un legado antes de morir. Segunda de Pedro 1, del 4 al 11, por favor. Vamos a leer de ese legado. Segunda de Pedro 1, del 4 al 11. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en que Pedro descubrió que se podía llegar a ser partícipe del amor ágape de Dios, la naturaleza divina. Y fue con esta sabiduría que venció a Satanás. Entonces veamos ahora un poquito de lo que significa esta historia, de cómo te va a recordar el proceso que debes de seguir para desarrollar la naturaleza divina, y no solo a plenitud, sino en cada área que el Espíritu Santo te lleve, ¿sí? Así que digamos que este círculo es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Luego el alma es la inteligencia, sensibilidad y voluntad. Lo que tú piensas, lo que tú sientes está en tu alma. Y tu cuerpo es lo físico, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, dice la Biblia que añadida a vuestra fe, virtud. Primero recibimos la fe. ¿Cuándo recibió Pedro la fe? Cuando creyó en el Señor Jesucristo. Recibió la fe para ser transformado y alcanzar la gloria de Jesús. Antes tenían fe, porque por la fe, dice Hebreos 11, alcanzaron reinos, vencieron ejércitos, ¿verdad? Tuvieron esa fuerza que tenía Sansón. Pero, por cierto, los niños no se metieron ¿cómo se llama? Al corral del toro. Uno se convirtió en un gran evangelista y otro en un amado pastor. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. ¿Cuándo recibió el apóstol y cuándo todos recibimos esa fe? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Porque antes tenían fe, pero cuando Cristo vino, entonces pudimos tener una fe para llegar a ser como Él. Esa es la esperanza del cristiano, ¿sí? La esperanza del cristiano es que Cristo Jesús, Él es la meta que podemos alcanzar. Podemos alcanzar su naturaleza. Él a eso vino, ¿sí? Y dice, por eso el apóstol decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento es ser conformados a la imagen de Jesús. Llegar a tener su plenitud. No solo vamos a vencer al diablo con el amor de Dios, vencemos al diablo, al mundo y a nuestra propia carne, ¿sí? Somos vencedores, victoriosos, cuando entendemos y recibimos conocimiento en todo este proceso que llevó a Pedro a vencer a Satanás y morir como un vencedor y resucitar. Él resucitará y se sentará en el trono con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces recibimos fe. Miren qué lindo esto. Participantes de la naturaleza divina. Ese fue el legado del apóstol Pedro. Y lo que antes parecía imposible, Jesús lo hizo posible. Y de eso se trata. Entonces vamos aquí, somos espíritu, alma y cuerpo. Ya vimos qué es cada cosa. Y entonces ahora vamos a ver cómo en este proceso la fe viene a nuestro espíritu cuando creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y creemos en las buenas nuevas de salvación y de gloria. Cuando
recibimos el mensaje, entendemos que Cristo es la esperanza de gloria, que podemos llegar a ser como Él. Entonces recibimos la fe para el supremo llamamiento. Pero después de que recibimos esa fe, creemos en el Señor, recibimos esa fe, hermanos, llega un deseo como el de Pedro. Él quería ser un gran líder, pero ahora sabía, él quería ser un líder como Jesús. Hay personas que quieren ser una buena madre, como fuese Dios, ¿sí? Jesús vino a demostrar que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos como Dios en donde quiera que estemos. Somos hombres o somos mujer, somos niños o somos viejos. Él fue un niño, él fue todo. Él vino a demostrar que sí se puede, siendo ser humano, ser conformado a la imagen de Dios y vivir para Dios completamente. Amén. Entonces, cuando tenemos ese deseo de la virtud, como el apóstol Pedro tenía ese deseo de ser un líder, y vio al líder que era Jesús, ¿saben? Añadir a vuestra fe. Virtud quiere decir excelencia moral. Quiere decir ser como Jesús en un área de tu vida. Vamos a tratar con un área. Él quería ser líder. Juan quería ser amoroso. Y lo logró. Uno quizá quiera ser disciplinado. Otro quizá quiera ser fiel. ¿Verdad? Una virtud de Dios que nos apasiona. Entonces, es el Espíritu Santo que a través de la fe pone ese deseo. Y nosotros, se nos llama, dice, añadir, es nuestro trabajo, hermanos, añadir a esa fe la virtud. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo añado a la fe virtud? Es fácil. Dios pone ese deseo por medio de la fe y entonces yo creo, yo decido, yo tomo un deseo ardiente y una determinación por desarrollar esa virtud de carácter, ¿sí? La virtud del carácter de Cristo. En mi historia, Pedro quería desarrollar el liderazgo de Jesús, ¿sí? Entonces, dice después, a la virtud añádale conocimiento. ¿Cómo le añadió conocimiento? Viendo lo que hacía Jesús, poniendo atención a cómo se dirigía a la gente. ¿Cómo nosotros añadimos conocimiento a una virtud? Por medio de las Escrituras. Fue ahí que Jesús aprendió cómo ser virtuoso. Porque a la virtud no solo es de tener el deseo y querer ser una persona amable, no basta con eso. Debemos añadirle conocimiento. Hay que aprender a ser una persona amable. Alguien quiere ser puro y admira la pureza y le gusta la pureza, pero no sabe cómo ser puro. Y viene otro y le dice uno, mira, ¿y cómo puedo ser puro? Y a lo más que llega y le dice, no seas impuro. Eso, hermano, está tan absurdo como que te diga yo, hermano, por favor, no pienses en una sandía redondita, bien jugosa, con pocas semillas, verdecita de afuera y rojita por dentro, jugosa y dulce. No pienses en eso. ¿Quién pensó? Todos. ¿Cómo te voy a decir que seas puro diciéndote no seas impuro? No. Dice la Biblia que son buenos para hacer el mal y hacer el bien no saben. No, para ser puro hay que aprender cómo debo de pensar de la gente, por qué debo de pensar así. Para ser puro debo de saber qué hacer con mis ojos, no solo de dónde apartarlos, sino dónde ponerlos. Hermano, la virtud necesita que se le agregue conocimiento. Tienes que aprender cómo desarrollar esa virtud, que ya tienes deseo por el Espíritu. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te puso esa virtud, ese deseo, pero tú tenías que haberlo hecho ardiente deseo hasta llegar a ser una decisión y una determinación en tu vida. Voy a ser un gran líder, Juan. Y me voy a sentar con Cristo en su trono. ¿Sabe que no solo es a Pedro y a los apóstoles que Dios les dijo eso? A ti y a mí también nos lo dijo, porque la iglesia de la Odisea, esa es la promesa que tiene. El que venza se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Amén.
Así que hay que añadirle conocimiento. Y eso viene con un estudio esmerado. No voy a aprender a ser virtuoso, no voy a aprender a ser puro si vengo aquí y espero que el pastor 2 veces al año me enseñe cómo ser puro. Perdona, pero el cerebro ya se olvidó en 6 meses. Para poder desarrollar un hábito que es menos que una virtud, se necesitan más de 21 días de repetirlo diariamente. Porque tenemos un animal allá adentro, y ya sé dónde está, y él hace las cosas como quiere y como se le viene, pero para adiestrarlo y ponerlo quieto y cambiarle esos hábitos se requiere un proceso bien inteligente, ¿sí? Entonces necesitamos conocer cómo añadir, cómo desarrollar esa virtud. Y después de que ya sé cómo hacerlo, y aquí se queda la mayoría, hermanos. Hace un tiempo estaba hablando con alguien y yo estaba orando por esa persona porque no hallaba qué decirle para que cambiara, y el Espíritu Santo me dice, no tienes que decirle más, ya sabe cómo hacer. Y cuando me enseñó esta escalinata me dijo, tiene el conocimiento pero no le pone dominio propio. El dominio propio es hacer lo que sabes que debes de hacer, aunque no quieras. Y requiere un gran esfuerzo, que requiere una gran inteligencia, ¿verdad? Requiere conocimiento, pero luego al conocimiento le tienes que poner dominio propio, porque no vas a querer hacer las cosas. En todos los libros del liderazgo que uno lee, le dicen, mire, no solo se trata de saber, sino que usted tiene que hacer lo que sabe, ¿verdad? Y luego perseveran en ello. Y vamos al siguiente paso. Después de tener el dominio propio para hacer lo que ya sabes que tienes que hacer, entonces le añades paciencia o perseverancia. Entonces dice Pedro, le dice a Juan, he visto lo que hace y por eso te cedí mi lugar, ¿verdad? Si sigo haciéndolo, yo creo que llegaré a ser un líder como él. Al dominio propio hay que añadirle perseverancia, seguir así por un buen tiempo, ¿ya? Y de ahí dice, y a la paciencia, piedad. Y aquí viene algo muy hermoso. Miren, por eso en el círculo, todo alrededor dice piedad, 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 piedad. Porque la piedad es lo que tú llegas a hacer. Es tu carácter transformado por medio, desde la fe, ¿verdad? Cada virtud la has aprendido a desarrollar, te has esforzado por suficiente tiempo hasta que cambia tu carácter. ¿Sí? Entonces, perseverancia y piedad. Cuando ya tenemos la piedad, hermanos, vamos a ver entonces, esa es la carrera del cristiano. En el espíritu recibimos la fe, en el alma recibimos la virtud, esa determinación está en la voluntad, ese conocimiento está en la inteligencia, ¿verdad? Se tratan nuestras emociones en el alma. Y luego, por eso dice la Biblia que hay que renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que logramos aprender cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, el alma, eso se hace en el alma. Y en el cuerpo desarrollamos el dominio propio y la perseverancia. O sea, seguimos haciendo lo correcto hasta que lleguemos a ser transformados en el cuerpo, que ya... Eso dice la Biblia, que yo le puedo presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Esa es la meta, que mi cuerpo le haga caso al Espíritu de Dios dirigiendo a mi espíritu. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar? Y de repente pasa lo que no te gusta, ¿y qué haces? Te enojas. Tú tienes tus miembros rendidos a tu animal. A tu carne, y todos estamos así, pero este es el proceso que nos puede liberar de ello, amén. Y entonces luego el apóstol Pedro sigue recomendando cómo fue que Dios hizo la obra en su vida. Después de terminar la piedad, sigue uno y dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hizo Pedro después de que cayó y entendió que no era en su propio poder?
él siguió confirmando a sus hermanos y sirviendo a los demás. Y añadió amor fraternal. Y que él empezó, bueno, le dio su lugar a Juan, ¿verdad? Él empezó, hermanos, a bendecir a la gente, empezó a ser el líder que había sido Jesús. Él empezó a servir, siguió haciendo las cosas que tenía que hacer. Y se dio cuenta que al estar ejercitando el amor fraternal, algo fue sucediendo dentro de él que lo llevó al amor ágape. Estaba leyendo que, miren qué interesante este dato, hermanos. Hicieron una encuesta bien extensa y descubrieron que los padres que limpian a sus bebés sus suciedades y los cuidan, o sea, les cambian los pañales, los cuidan y los atienden, no abusan de sus hijos. Pero los padres que no los atienden tienen muchísimo más porcentaje de abuso a las criaturas. Imagínense. ¿Por qué? Dicen, porque cuando tú le dedicas tiempo a alguien y le amas, le vas sirviendo con afecto fraternal, tu amor hacia él va creciendo. Y por eso es que a veces uno no crece en el Señor, no crece en el amor ágape, porque no sirve a los demás, se sirve a sí mismo. Viene a la hora que se le da la gana, se levanta a la hora que quiere, se dedica al trabajo, se dedica a ganar dinero, se dedica a desarrollar cierta área de su vida, pero nunca piensa en los demás o piensa muy poco en los demás solo para no verse tan feo, ¿verdad? Se siente egoísta, condenado, entonces no voy a hacer algo por los demás porque si no, muy feo, ¿verdad? Hasta un niño, hermano, reacciona así nos hizo Dios. Si todos lo miran raro porque no le da a nadie, aprende a darle, pero le da un poquitito a cada quien, ¿verdad? Y con dolor, ¿verdad? Todos regulamos nuestra conducta, pero ese no es el propósito. Estamos hablando de que esta transformación viene desde la fe. Yo quiero ser como Jesús. Quiero esa virtud de carácter de Cristo. Y aquí es donde la palabra dice que muchos tendrán apariencia de piedad. Y vuelvo al otro gráfico. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Mire, hermano, yo he conocido muchas personas que comparten conmigo como que fuesen unos grandes santos. Hasta jóvenes he conocido así. Miren, ustedes saben que a veces cuando vamos a los campamentos o qué sé yo, los niños terminan bien castigados, ¿verdad? Porque si se portan mal, si hacen algo incorrecto. Pero hay jovencitos que nunca terminan castigados. Se comportan súper bien, han salido conmigo, y se comportaban tan bien, pero ¿sabe qué? Allá eran otra cosa. Pero aquí sabían comportarse bien. Y llegado el tiempo en que dieron fruto, no se doblegaron ante Jesús porque no tenían fruto. Se quedaron erguidos como la cizaña y quedaron en el mundo haciendo sus deseos, sus concupiscencias. Imagínense. Entonces uno se puede comportar como un cristiano. Yo estoy asustada de ver cuántas personas bien bonitos se ven. Aquí no gritan, delante del pastor son una gran cosa, delante de los hermanos aquí y allá, pero en su casa. Terrible, triste. Eso es una apariencia de piedad. Bien saben cómo se debe de comportar un piadoso de verdad, pero no lo son. Y eso es lo que habla que son los tiempos peligrosos de nuestros días, es que la gente tendrá apariencia de piedad y van a engañar a muchos. Eso no queremos nosotros queremos una piedad que viene de la fe. Amén. Entonces, al servir llegamos al amor ágape, ¿sí? Y aquí vemos algo bien interesante. ¿Cuál es el ministerio? Porque nosotros tenemos una carrera y un ministerio. Ya lo voy a mostrar en el verso, en Hechos. Pero el ministerio del cristiano, ese se hace con espíritu, alma y cuerpo, hermano, transformado. Lo que Dios quiere es que, fíjense, el propósito era que conquistaran el monte de Sión, hicieran el templo y llevaran su gloria a las naciones, ¿verdad? Dios quiere que desarrollemos un carácter piadoso y con ese carácter piadoso sirvamos a los hermanos.
y crezcamos en amor. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no tiene carácter piadoso es un gran egoísta, es pleitista y quiere servirte? Si es ladrón, ¿quieres que te llegue a servir un ladrón a tu casa? Bien difícil servir, ¿verdad? Siempre hay que servir, pero la idea es ser piadosos para poder servir. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Luego el ministerio es servir a los santos con esa piedad que Dios ha formado en nuestras vidas y así sirviéndoles crecer en el amor ágape de Dios a medida que le vamos obedeciendo más. Por eso está el servicio, Jesús lavando los pies y ahora modernizado, ¿verdad? Alguien con jeans, ese somos nosotros lavando los pies de nuestros hermanos. Y luego, entonces tenemos así el gráfico, mire. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay una carrera y un ministerio. La carrera es desarrollar de la fe a la piedad, el carácter de Jesús, en todas las áreas que el Señor te vaya permitiendo. Es a su paso y es en su sabiduría, en su guianza. Recuerden el arca, ¿verdad? El arca no podía pasar el pueblo no podía pasar sin que el arca los guiara, porque ellos no sabían el camino. Uno no sabe qué cosas dentro de uno le están haciendo perder la fe de Dios, le están haciendo fracasar, le están esclavizando al pecado, al mundo y al diablo. Uno no sabe, el Espíritu sabe. El Espíritu sabe. Yo les he contado cómo yo le decía, Señor, yo quiero ser diligente, Señor, yo quiero ser diligente. Y Él sale con una cosa que yo dije, ¿qué? Dice, lávate los dientes todas las noches antes de dormirte. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesús. ¿Sabes cuándo es fácil? Cuando le hacemos caso a lo que Él dice. Él es un Dios que sabe todas las cosas. ¿Sabes qué es el problema? ¿Por qué no hemos sido transformados? Porque nos hemos hecho lentos para obedecer al Espíritu, incrédulos. Pero Él es todopoderoso para guiarnos, paso a paso. Fácil, su yugo es fácil y ligera es su carga. Entonces me dice, lávate los dientes toda la noche. ¡Oh, no! ¡Qué duro! Empecé a lavarme los dientes en la noche. Yo me los lavaba cuando sentía el fuego de lavármelo. O sea, todo lo hacía por fuego, yo les he contado. Y a veces estaba ya dormida, ya acostada en mi cama, ¿verdad? ¡Ay, no me lavé los dientes! Era el Espíritu que me recordaba. O sea, que Él tuvo que ser mi alarma por un tiempo, mi detonante, ¿verdad? Entonces, yo dije, ¡ay, no, pero ya no me voy a levantar! Y entonces venía como, ¿quieres ser diligente? ¡Ay, sí, Señor! Entonces me levantaba y me lavaba los dientes. ¿Quién me iba a decir a mí que de esa misma manera el Espíritu me guió paso a paso a hacer mis devociones, a todas las cosas que Él me enseñó desde entonces, con disciplina y con diligencia? Amén. Entonces, eso dice Primera de Pedro, dice que con toda diligencia añadamos estos pasos. Entonces, este carácter, hermanos, piadoso, esa es la carrera. Y Pablo quería, o sea, para él no le importaba nada más que acabar su carrera con gozo. De ser piadoso y terminar siendo piadoso, ¿verdad? Porque alguien puede ser piadoso y volverse atrás. Entonces, ser piadoso, mantenerse piadoso y luego ejercer el ministerio, servir con nuestra piedad a los hermanos en lo que Dios nos mande, en el tiempo que Dios nos lo mande, ¿verdad? Como Jesús le dijo a Pedro, una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y después le puso pararse y predicar y 5,000 se convirtieron, ¿verdad? Y así él sirviendo a sus hermanos, confirmando a sus hermanos, creció en el amor. Ese es el ministerio. Claro, él era un apóstol. Nosotros no sabemos a veces qué somos. El ministerio lo entrega Jesús y nosotros debemos de ser fieles a ese ministerio. Amén. Hermanos, quiera Dios bendecirnos con ser fieles y diligentes en esta caminata, ¿sí? Y añadamos a la fe. ¿Qué les parece si lo decimos en voz alta? Y lo determinamos. Añadir a la fe, virtud.
a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, amor. Aleluya. El Señor bendiga su palabra en sus corazones.